Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña don Luis Evia. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, don Rodrigo. Don Raúl Arceo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Rodrigo. Días, tardes, ya se va cambiando, Raúl. Mi pregunta sería, pues al primero que quisiera contestarla, por ejemplo, el licenciado Evia. Oye, Luis. Oye, a ver, Raúl, ¿cuál es tu análisis del resultado de la consulta popular? Ese que tuvimos el domingo pasado. A la que todos entusiastamente fuimos a votar. El 7% que entusiastamente fueron a votar. Hablo de todos los que fueron, porque pues veo que mira, ustedes... yo sé que el INE lo tiene que presentar como que técnicamente fue un éxito, ¿no? Técnicamente, ¿por qué? Porque lograron poner, a pesar de todos los obstáculos, de la falta de presupuesto y de las facilidades, pues fue un éxito, ¿no? La realidad es que a nadie le interesó. La realidad es que yo había pronosticado en el programa anterior que iba a ser el 5% más o menos, terminó siendo el 7%. No es vinculante, no sirve para nada. Pero ya dijo el presidente que a pesar de eso puede someter a... No, digo, ya... Lo que quedamos, la necedad del presidente va hasta sus últimas consecuencias. O sea, si a él se le mete algo en la cabeza, intenta llevarlo hasta sus últimas consecuencias, aunque no tenga ni sentido legal, ni práctico, ni económico, ni nada, ¿no? Entonces, fue un reverendo fracaso. ¿Fracaso por qué? Porque yo creo que el ejercicio valía la pena meter algo más interesante por lo que votar. Porque era un ejercicio... O sea, si vas a hacer el esfuerzo de gastar 500 millones que tanta falta hacen ahorita, valía la pena meter a opinión de la gente, y además fue la primera votación que se hace, que esa parte sí es histórica, valía la pena meter algo importante que votar, y no esto que la verdad es que no tenía ningún sentido. Luis Evia. Me parece que desde diversas ópticas pudiéramos tener una opinión del resultado de esta consulta. Me parece, en primer lugar, el caso del Instituto Nacional Electoral que se fue configurando días anteriores en voz de actores políticos relacionados con Morena, ante una esperada baja participación, la responsabilidad señalada directamente por estos actores políticos vinculados a este partido, que sería el INE el culpable. Sin embargo, creo que Raúl lo describe de una manera muy clara. El INE cumplió técnicamente con las condiciones que la norma establece para este tipo de consultas. Desarrolló un trabajo logístico complicado y que al final de cuentas, bueno, ahí se dan los resultados por parte del órgano electoral que creo cumplió. Y la otra parte es que ha sabido lidiar y desviar este ataque que se esperaba en contra del INE, y me parece que ha salido en la opinión pública bien librado el Instituto Nacional Electoral, con posicionamientos firmes, tal vez algunos frontales. Pero son detalles, mi estimado Luis, o sea, no fue una constante en la consulta, sino son detalles o pleitos que pudieron haber. Sí. Señalamientos Sí. que en este caso, como hemos mencionado, el caso de la esposa del señor presidente, o la de Citlali Hernández, que fueron señalamientos más directos, pero me parece que en términos de la percepción de la gente, ha sabido bien el INE manejar esta situación. Ahí hablaríamos de un saldo por parte del instituto, diría favorable. El otro es desde la perspectiva del partido que promovió esta consulta, que es Morena, pues me parece que tendrán que revisar algunos esquemas de convocatoria, de movilización. ¿Qué explicación puedes darme de que quien hace la convocatoria es el líder máximo de este movimiento de Morena y no va más que el 7%? Bueno, yo distinguiría ahí un tercer elemento para evaluar el resultado, que es en razón de ese personaje que es el presidente de la República. Es diferente el de Morena, porque Morena lo que demuestra es que mínimamente no cuenta con una estructura partidista que haga presencia en un ejercicio de movilización. El 7% estamos hablando de que ni por mucho se acerca a los resultados que obtuvieron en la elección anterior. Inmediata. Entonces, ¿qué diría? Pues seguramente
o supongo que la gente de Morena, los directivos, pues habrán de estar revisando porque no les fue bien en ese ejercicio. El otro elemento es analizarle al presidente. Me parece que ahí, y creo que es una constante lo que hemos conversado, pues creo que el presidente cumple el objetivo. Estuvo en la opinión pública generando presencia las últimas 3-4 semanas y después de la elección, ya adelantó y viene por delante para marzo buscando la revocación de mandato. Entonces yo creo que para el presidente, en términos de lo que hemos hablado de su estrategia de comunicación, le da permanencia, le da vigencia, está en constante con constante presencia en la agenda pública, y me parece que aún no mueve en detrimento de su aceptación y su popularidad el hacer estas cosas que le van dando resultado al presidente. Luis, me cuesta un poco de trabajo pensar que el presidente no haya medido esto. Es decir, me cuesta trabajo pensar que ese 7%, ellos, hablo del movimiento Morena, pudieran haber pensado que iba a llegar al 40%, al 50%, y no hayan hecho nada. Yo pensaría un poco más como piensa Raúl, ¿no? O sea, a lo mejor este movimiento lo hicieron pensando cómo orgánicamente podía funcionar para ellos y no mover absolutamente nada de la estructura de gobierno, de la estructura del país, todo. ¿Me entiendes? Y yo creo, Rodrigo, bueno, Morena hasta cuando le va mal trata de darle la vuelta. Es un fracaso para el partido, como comenta acá el licenciado Evia. Es un fracaso en cuanto a movilización, pero no va a ser un fracaso en cuanto a buscar a su villano favorito, ¿no? De decir, Lorenzo INE, claro. Y se da coyunturalmente, que no sé si es un tema que vais a tocar, el tema del tribunal, que ya sale el presidente a decir, los órganos electorales son los órganos conservadores Yo en ese sentido, y me parece que, atendiendo a tu comentario, me parece que lo menos importante para el presidente y para Moreno fue el resultado de la participación de la gente. Todo estaba medido, la narrativa estaba preparada. Al día siguiente, en la mañanera, ya había establecido que no era vinculatoria. Pero desde antes ya estaban tendiendo la camita. Exactamente. O sea, ya no hubo promoción. Si fuera el caso, creo que tienen elementos para evaluar, sí, uno, su capacidad de movilización como partido político. El presidente ha hecho un ejercicio que le permite percibir las condiciones adecuadas o no para lo que pretende en marzo de la revocación de mandato. El tema del INE, el tema del Tribunal Electoral, en fin, yo creo que es un ejercicio calculado y que pues aparentemente... Calculado y que tiene y tuvo un propósito que todavía no alcanzamos a identificar, me parece. Oye, también me iría yo con lo de eso, el movimiento de la remoción del presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, dice Federico Berrueto en una entrevista que hizo la revista, dice que es más un tema que es la desembocadura de un problema, no es el inicio de un problema, al contrario, ese es donde desembocó el problema, o sea, ya con eso finaliza un problema. Pudiera ser también, ¿no? Pues a mí lo que me parece delicado es que esta posible desembocadura, como dice Federico, en la conclusión de un problema, es que se están trasladando a un órgano con autonomía especializado, jurisdiccional, para dirimir temas electorales, asuntos que están viniendo de actores políticos que están en el Poder Ejecutivo, que están en los partidos políticos y que están presionando. Y no olvidemos que es la instancia última para que los ciudadanos de este país, en términos de un ejercicio democrático de votación, podamos tener garantía y certeza de los resultados de una elección. O sea, no es una cosa menor, en mi opinión. ¿Por qué? Porque además está inmerso en una serie de conjeturas, de sospechas, de una serie de elementos que, en mi opinión, contaminan esa autonomía que debe tener este órgano jurisdiccional. Oye, y por cierto, esos desencuentros que ha tenido el senador Monreal con la 4T, pues con el gobierno, ¿no? Obviamente, también la conclusión de haber
destapado a todos previamente? ¿O es estamos viendo ya pues, ¿qué sería? ¿La sucesión presidencial adelantada? Y por eso hay golpes, jaloneos y demás. Seguro que sí. Nada más tocar un poquito antes de terminar el tema del tribunal. Sí es preocupante. Ya dijimos que es muy preocupante las confrontaciones del Poder Ejecutivo con los órganos autónomos. En este caso específico, la desvergüenza del Poder Ejecutivo de presentar información falsa sobre todo, ¿no? O sea, hoy presentan en la mañanera un Twitter atribuyéndolo al recién nombrado presidente del Tribunal Federal Electoral, cuando él ya había desmentido, incluso puesto una denuncia por el uso de su nombre en el Twitter. Entonces, esa confrontación que para lo único que está sirviendo, regresamos al tema de la consulta también, para lo único que está sirviendo todo este ambiente es para empezar a dirigir nuevamente una campaña en contra de los órganos autónomos en general, pero sobre todo los órganos electorales. Y en el caso de Monreal, pues sí, Monreal le ha ido bien en general en el Senado, digo, a pesar de que tiene la mayoría en el Senado, pero hay cosas que ha sabido consensuar con la oposición. Obviamente él se ve como presidenciable. Sabemos que ya tuvo una confrontación en el tema de la candidatura por la Ciudad de México. Sí, en 2 o 3 cosas ya ha contrapunteado al presidente de la República. No es de los incondicionales, sí es de la banda que ha estado con él mucho tiempo, pero no es de los incondicionales. Y él se ve como... Tiene un liderazgo propio, digamos. Sí, y se vio así cuando él no es candidato a la Ciudad de México, que se chivea y lo jala, y él de alguna manera sale ganando porque pulsa un poquito, ¿no? Y sale ganando, y él tiene un liderazgo propio y se ve en la boleta en 2024. Y creo que sí fue un error tremendo del presidente adelantar demasiado los tiempos. Por una parte, el mensaje de decir no me voy a reelegir, tranquilos chiquillos, para que vean que no me voy a reelegir, pero por otra parte... Salvo que la gente lo pida. Pero por otra parte suelta, ya digo, las apuestas empiezan a darse y todos van a empezar a ver qué actividades, qué acciones hacen para ir punteando dentro de las encuestas. Eso es lo que hace también, y creo que el PRI lo cuidó mucho, el PAN no tanto, pero también... Le resta, no es el caso, porque el presidente sigue siendo muy poderoso, el presidente López Obrador, aunque haya destapado a quien haya destapado, pero sí como que eso hacía que la gente deje de estar viendo su trabajo, digamos, del día a día, y se empieza a preocupar por la sucesión, ¿no? Claro. Entonces, digamos que se distraiga los funcionarios. Sí, sobre todo que Morena no es un partido. Es un movimiento. Es una agrupación de tribus de intereses que tumbaron al conservadurismo que ellos dicen, y no le ves una corriente ni ideológica, ni normativa, ni reglamentaria que vaya unificada. Y en ese sentido, desde luego, y lo comparto, lo hemos planteado aquí en el programa, que es una jugada arriesgada del presidente de la República el adelantar su sucesión. Y aquí lo que yo diría es que más allá de estos mitos de la política mexicana, de tapadismos, de dedazos y demás, hay estudios realizados que tienen que ver con gobernabilidad del país, que tienen que ver con gobernabilidad interna de los partidos políticos en términos de ese proceso político que es la sucesión del poder. Hay un libro interesantísimo de Jorge Carpizo, se llama Presidencialismo en México, donde hace un análisis de las facultades constitucionales y metaconstitucionales que en un régimen, que es hasta el año 2000, que es el tiempo de este libro, describe una serie de procesos políticos que desencadenan en una decisión de un partido,
de un responsable político en razón de una sucesión. Y son datos que yo lo pongo en la mesa porque me parece que más allá de ese uso de la anécdota o de las figuras de la política que hemos dicho, el tapado, el dedazo, en realidad son procesos políticos muy complejos que tienen que ver con el poder. Y adelantar lo que tú dices, porque hoy el caso del senador Monreal es un político que tiene un proceso de formación en la administración pública, que tiene un bagaje político y que dice, oye, yo tengo un interés de participar. Finalmente, el presidente ha puesto las reglas. Lo que yo no sé si él entiende las reglas. Y dos, si comparten las reglas, los que estarían dispuestos a participar. Y ese es un tema de, Raúl lo decía, de reglamentación, de cultura política, de formación política, que le da elementos para que mantengan gobernabilidad. Pero vamos a tropicalizarlo. En el caso de Yucatán, ahí está muy claro cuando Rolando Zapata fue gobernador y le permitió a 8 candidatos moverse, ¿no? Y yo creo que ese fue el mayor error. Sabemos cuál fue la conclusión. Mientras que Mauricio Vila, el día de hoy, hay un candidato o dos que muy claramente pues, tienen interés en sucederlo, que es Renán Barrera, por ejemplo, y Mauricio Vila se queda callado y dice, pues, ahorita todavía estamos a la mitad de eso. En tercer año todavía. Por eso te digo, o sea, yo no veo a un gobernador diciendo, oye, fulano puede ser mi sucesor. Yo creo que hay, ¿no? Sí, pero volvemos al tema de la comunicación. O sea, son distractores cuando estás en una pandemia. O sea, tienes un problema económico, tienes un problema de seguridad, tienes un problema de salubridad. Y son barrepiés para que la gente se vaya con otra cosa. Pero no es un proceso que hay que tomar a la ligera, ni para el análisis, ni para la ejecución. Yo creo que espacio de poder. Es un proceso sumamente delicado. De veras, habrá oportunidad en alguna ocasión. La próxima semana hablaremos del tema. En procesos que tú puedes ir documentando y observando de estos mitos de la política mexicana, que entre el tapadismo y el dedazo, la realidad es que hay mucho más allá de un análisis de práctica política, de ciencia política, de ejecución política, que tiene que ver con la gobernabilidad de una entidad federativa o de un país, y no es exclusivo de México. Es un tema muy interesante de análisis. Pues le agradezco mucho a don Luis Sedio, don Raúl Arceo. Nos escuchamos y vemos la próxima semana aquí desde la Revista Peninsular.